Nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. La palabra de Dios nos habla acerca de este compromiso y acerca del trabajo que nos toca hacer. Pero en esta noche ustedes que hicieron el reencuentro en especial manera, y a cada uno de nosotros que ya lo hizo o que has entregado tu vida a Cristo y estás comenzando a caminar en Cristo Jesús, es bueno saber que el llamado de Dios a ser hijos comprometidos, a ser sacerdotes suyos, como estábamos diciendo, trae bendición. Las bendiciones que pertenecen al sacerdocio son las que quiero compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo, a través de toda la Biblia, nos muestra cómo desde el Antiguo Testamento había gente llamada para este servicio. En primer lugar, en el Antiguo Testamento encontramos a una tribu, la tribu de Leví. Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los encargados de servir a Dios. Y como veíamos el domingo pasado, esto sucedió porque en el plan primitivo de Dios, lo que Dios quería es que todo su pueblo, pero ellos mismos dejaron y no querían más que Moisés estuviera delante y les transmitiera la voz de Dios. Pero cuando miramos de nuevo el Nuevo Testamento, vamos a ver que cada uno de nosotros, los cristianos, jugamos un papel primordial en esta tarea. Cada uno de nosotros, como individuos, tenemos la responsabilidad de ministrar a Dios y ser nosotros alguien que recibe la gracia que el Padre tiene para nuestras vidas. Cada cristiano no tiene la necesidad de otra persona, sino que puede venir a Cristo individualmente. Tenemos acceso directo a Jesucristo, amén. Podemos venir a Él, al trono de Dios, y acercarnos por esta gracia que Jesucristo nos ha otorgado. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Algo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Algo que es tan importante, porque muchas veces el hombre y la mujer necesitan encontrarse con Dios y va en busca de otro hombre, pero en Cristo Jesús, Él nos dio acceso directo al Padre. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está dispuesto a extender su mano, a socorrerte, a levantarte. Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero si usted se da cuenta, allí la palabra de Dios nos dice que hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es? Acercarnos. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Acércate a Dios. Puedes acercarte en una manera, puedes acercarte confiado, porque Él derramó de su amor y de su misericordia, y Él quiere operar en nuestras vidas. Y si queremos encontrar el socorro de Dios, tengo que acercarme a Él. Tengo que saber que Él está dispuesto a oírme. De tal manera, dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto lo dice en 1 de Timoteo 2:5. Un solo mediador, Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él es aquel al que podemos acercarnos. Por eso cuando vos venís en oración y le venís a su presencia, vos podés venir delante de Él y decirle: esto es lo que me pasa. Y por eso cuando terminamos de orar estamos diciendo: en el nombre de Jesús. Porque no es por nuestros méritos,
No es por lo que hayamos hecho, es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él está intercediendo delante del Padre por cada una de nuestras vidas. Y esto es una de las bendiciones que tiene el ser un hijo, un sacerdote de Dios, un hombre, una mujer que vive para Él. La bendición que reciben los hijos del Rey. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Él te ha dado el título de hijo y de hija. Pero la palabra también afirma que Él nos ha llamado como reyes y sacerdotes. Él nos ha puesto para que nosotros cumplamos misión, pero también trae esa misión y este título de hijo de Dios, trae bendición en conjunto. Porque fíjese que un rey, ¿qué hace? ¿Usted sabe lo que hace un rey? Reina, gobierna, aunque no tenemos hoy este sistema de reyes, pero usted sabe por la historia qué es lo que hacía. La realidad es que Dios te dio autoridad para que gobiernes sobre las cosas. Dios nos dio autoridad como sacerdotes para poder llevar la palabra y la esperanza de vida a aquel que no la tiene. Porque dice que Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos pertenecen al reino de Dios y ellos son coherederos de la gracia de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:17, yo se lo leo, anótelo, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, usted es heredero de todo lo que Dios el Padre tiene para sus hijos. Amén. Ahora hay algo que está aquí bien claro, y es que nosotros tenemos que estar juntamente en Cristo Jesús. Tengo que estar cumpliendo la función para recibir la bendición, ¿sí? O usted no se queja cuando se entera que en algún lugar gubernamental o en algún trabajo hay algún ñoqui. ¿No es cierto que sí, hasta que le saque el cuero? Bueno, usted no puede ser un ñoqui cristiano que no hace nada. Usted no puede ser un hijo de Dios que no cumpla función. Porque quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me dé de su gracia. Pero para esto dice la palabra que yo, heredero de todo lo que Dios hace, tengo que permanecer juntamente con Él. Y cuando yo permanezco en Cristo, estoy caminando con Él. Estoy viviendo en obediencia con Él. A los cristianos, junto con la bendición del Padre y la herencia del reino, nos llega también el llamado al servir. Son cosas que van en conjunto. No puedo separar las dos cosas. No puedo decir, Señor, solamente bendíceme y manda a otro que haga el trabajo. ¿Sí? Dios no cría vagos. Dios está esperando un compromiso de nosotros con Él. Tengo que identificarme con Cristo. Él nos está llamando a que nosotros como sacerdotes y creyentes en Él tengamos el más alto sentido de la responsabilidad del nivel en que nos toca vivir. Ser sacerdotes nos llama a vivir en una posición con Dios. Nos llama a ser santos. Nos llama a que cada uno de nosotros podamos ofrecer sacrificios a Dios y representar a Dios. Miren qué importante. Ustedes que acaban de encontrar y venir con todas las herramientas, como decían.
Dios les ha preparado, les ha llamado, nos ha llamado, pero ahora nosotros tenemos que hacer este trabajo. Por eso dice que cuando Cristo nos compró con su sangre, Él nos llevó a este nivel. Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes, como nación santa. Decía Pedro, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hechos 20:28 lo dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos misión. Hay que cumplir con lo que nosotros se nos ha dado y se nos ha puesto. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Cada cristiano somos sacerdotes y tenemos que aprender que tanto nuestro dinero, nuestro talento, nuestra vida pertenecen al Señor. Amén. Depende de nosotros, de cómo miremos esto, es cómo vamos a estar trabajando, cómo vamos a estar operando dentro de nuestro matrimonio, cómo vamos a vivir el tiempo libre o en nuestras familias, porque vamos a filtrarlo de acuerdo a lo que conozco que soy en Cristo Jesús. Cuando yo pienso que simplemente soy Daniel Muñoz y hago lo que a mí se me antoja, eso es una cosa. Pero cuando yo pienso que soy hijo de Dios, que tengo responsabilidad y tengo un llamado de parte de Él, la cosa cambia. Porque tengo que filtrar lo que vivo y lo que ando en todo lugar y en todo momento, teniendo en claro que le sirvo a Él. Amén. Teniendo en claro que no sos una persona común, sos un cristiano. Sos hijo o hija de Dios con propósito, llamado, y aún detrás tuyo hay toda una herencia de bendición y de autoridad que Dios está esperando entregártela simplemente si sos obediente. Dios por eso cuando da el llamado a su pueblo le demanda santidad. Personas apartadas para vivir el mandato del Señor. Personas que se involucren en todo lo que implica esto. Cuando usted mira el Antiguo Testamento y ve el trabajo del sacerdote, ellos tenían unos lavados ceremoniales antes de ir a servir al templo. El sacerdote tenía que regarse con sangre porque iba a entrar a la presencia de Dios. Y estos rituales que había establecido Dios, lo que implicaba para el sacerdote y todo el pueblo que lo veía, era que ellos se habían purificado delante del Señor para entrar a su presencia. La tarea del sacerdote era mantenerse alejado del pecado. Y qué bueno es que nosotros pudiéramos tener claro esto en nuestras mentes. Soy un sacerdote de Dios. Tengo que mantener mi vida alejada del pecado. Los cristianos han sido llamados a ser perfectos como su Padre que está en los cielos. De tal manera Jesús lo dice en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cada uno de nosotros tenemos que aprendernos a conducir moralmente de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Qué importante es que tengas en alto y clara en tu mente que Dios no te llamó simplemente para que vos reconozcas que Él es el Hijo de Dios, tengas paz y luego cuando te mueras vayas a su presencia. No. Él quiere que goces de su presencia hoy. Él quiere que goces de sus bendiciones hoy. Él te ha dado misión y propósito. ¿Cuántas veces has escuchado o quizás llegaste a un momento de tu vida que dijiste, no sé para qué vivo?
no entiendo para qué estoy. Pero la verdad es que cuando te acercas a Jesucristo, Él tiene motivo, Él tiene propósito, Él te da sentido. Ahora, el problema es que cuando sé todo, tengo que tomarlo. Porque hay alguno que se queda allí. Tengo que decidir. Porque Dios nos está llamando y tengo que responderle a Dios. Hay veces que entonces allí es la diferencia entre ser un cristiano o ser un religioso. Y usted se va a encontrar con mucha gente de esta manera. Usted puede ser un religioso, cree en Jesús, viene a la iglesia, trae su Biblia, pero nunca lo vemos comprometido, ni haciendo nada, ni sirviendo al Señor, ni yendo hacia adelante. Cree. Pero Dios está llamando a sus hijos a que tienen propósito y misión. Pero fíjense en que una y otra vez cuando leemos la Biblia y nos encontramos con esta realidad del llamado de Dios al sacerdocio, a que somos cada uno de nosotros llamados para presentarnos ante Él, nos dice una y otra vez, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Lo dice el apóstol Pablo de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¡Qué buena noticia! No tengo que trabajar solo. No tengo que hacerlo simplemente por mis esfuerzos. No voy a hacerlo simplemente porque tengo ganas o no. La competencia, el poder, la gracia del Señor va a venir sobre tu vida para que puedas cumplir la misión. No estás solo, Él no nos dejó solo. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, no les conviene que yo esté con ustedes, me les conviene que me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo para que esté en ustedes. Y es el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas cuando comenzamos a caminar con Él. Es Él, a través de su poder, quien opera en nuestras vidas para que podamos cumplir la misión. Miren cuántas cosas que trae de bendición el sacerdocio. Pero sin embargo, hay una cosa que tenemos que hacer. Y es disponer nuestra voluntad. Y muchas veces el hombre o la mujer no dispone su voluntad. No dispone el seguirle a Él. Nuestra competencia proviene de Dios. Si vivimos una vida de consagración, permitimos que Él, a través de su Espíritu, haga la obra en nosotros y de esa manera podamos cumplir la función. Cada experiencia que podemos tener, y la primera experiencia, es el haber conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese momento, Él viene con su Espíritu a morar a nosotros. Y lo que uno tiene que hacer es comenzar a caminar en Él. Lo que la Biblia expresa o hablamos de consagración. Les hablaron en estos días. Ustedes hicieron hoy al terminar un pacto de servirle a Él y honrarle, como muchos de los que ya estamos aquí. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo? ¿Entiendo lo que es consagración? ¿Qué significa esta palabra? El apóstol Pablo nos ayuda a mirar algo y es muy gráfico en esto. Y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otro tiempo, cuando usted mira la Biblia y lee el Antiguo Testamento, el pacto que el hombre hacía para presentarse ante Dios y ser aceptado era a través de sacrificios.
El apóstol dice aquí, cada uno de ustedes tiene que presentarse como un sacrificio vivo. ¿Cómo? Y sí, porque quizás había algo que te gustaba ver en la tele, pero estás acá oyéndome a mí. O tenías un compromiso con alguien, o podías hacer otra cosa. Esto es un sacrificio. Es entregarle de mi tiempo a Dios, es entregarle de mi vida a Él. Y Pablo dice, vosotros tienen que presentarse, cada uno de ustedes, como un sacrificio vivo. Y quiero llevarte a que veas qué es consagración y qué significa esto de ser un sacrificio vivo. Cuando los sacerdotes traían la ofrenda para sacrificar, traían un buey o un toro para presentarlo y sacrificarlo. Y la nación hebrea entendía bien el sistema de sacrificios porque ellos lo vivieron. Y dice la Biblia en Levíticos 2, 8 y 9, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y en el mismo capítulo, en el mismo libro, en los primeros capítulos de Levítico, usted va a encontrar, si lee allí, las distintas ofrendas, y habla de 5 ofrendas básicas, y la primera era el holocausto. El holocausto era una ofrenda totalmente para el deleite de Dios, para presentarse como olor fragante, en justicia. Estaba declarando la justicia que se hacía para recibir el perdón de los pecados. Cuando usted analiza esta ofrenda, traían al buey, y el buey, como todo animal, vivía en el campo, era usado para arar la tierra, era usado para transporte, tirando las carretas, pero cuando el buey era separado, lo llevaban al altar. Y saben, aquí se nota el cambio de posición. Ya no va a trabajar más, no va a estar en la carreta, no va a estar en el campo, ahora está en el altar. Él cambia la posición. Luego el buey, que ya está puesto en el altar, es sacrificado para ser consumido en el fuego como olor grato a Dios. Y aquí está el cambio de uso. Antes se usaba para andar, para arar, pero ahora era una ofrenda encendida delante de los ojos de Dios. Todos los sacrificios en el altar pertenecen a Dios y son sacrificios para Él. Cuando cada uno de nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo, también tiene que haber 2 aspectos que tienen que suceder en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de posición y tiene que haber un cambio de uso. Cuando alguien se consagra, podemos preguntarlo, ¿verdaderamente está consagrada esa persona? Pues puedes mirar estos 2 elementos. ¿Ha habido cambio de posición en su vida? ¿Ha habido cambio de uso? Porque una vez consagrado, como el buey ya no está más en el campo, es decir, no estamos más donde nosotros decidimos estar. Ya no hacemos lo que a nosotros se nos antoja, porque hemos cambiado de posición. Ahora, como hijo de Dios, como hija de Dios, que me consagro a Él, voy a vivir de acuerdo a lo que Él dice. Cambio mi posición. Ya no soy yo el que decido, sino que decido estudiar, trabajar, realizar mis quehaceres domésticos, cualquier cosa,
pensando en que ahora le pertenezco, que estoy delante de Dios y que delante de Dios soy una ofrenda. Estoy en el altar, estoy ofrendándole mi vida, estoy haciendo las cosas pensando cómo puedo agradar a mi Padre. Pero también tengo que tener un cambio en el uso. Estudiamos, trabajamos, realizamos nuestra profesión en cualquier área, con nuestras habilidades y nuestras capacidades. Pero una vez que las ponemos delante del altar, debemos entregarnos para el uso de Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, nuestra primera reacción es trabajar para Dios con todas nuestras fuerzas. Utilizar nuestros talentos y nuestros dones para servirle a Él y para cumplir la misión que Dios nos ha puesto por delante. Ya no estamos más para tirar la carreta. Ya no estás más para trabajar y vivir en el campo. Estás para honrar al Rey y Señor. Pregúntate, ¿estoy consagrando mi vida? ¿Estoy teniendo un cambio de posición y de uso o sigo siendo el mismo, la misma? ¿Estoy verdaderamente consagrando mi vida de tal manera que mi vida tiene cambios en los cuales yo estoy honrando a Dios? La palabra de Dios en Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Los sacerdotes, los hijos de Dios, tenemos que entregar nuestros sueños, nuestra meta, nuestros deseos y estilo de vida a los ojos de Dios. Cuando un cristiano hace el último sacrificio, puede enseñar a otro que así debo de caminar. Cuando yo estoy viviendo lo que el Señor me está pidiendo. La Biblia nos dice que tenemos misión y allí está anunciada: para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis el amor, la misericordia, la paz, el perdón que Jesucristo te ofrece. Que un día ya gozaste, pero que ahora que ya estás en la luz tenés que llamar a otros a que reciban de esta gracia. En este tiempo en que vivimos, la actividad de cada uno de nosotros como cristianos tiene que representar la naturaleza de Dios. Es algo que necesitamos preguntarnos: ¿estoy reflejando a Cristo en mi vida? Fíjense cuál es la meta de Jesús y se le expresa a sus discípulos. ¿Hay discípulos aquí? Entonces, esta es la misma pregunta. Y Él prometió que donde 2 o 3 están reunidos, ¿qué pasa? Él está aquí. Así que si Jesús estuviera aquí y lo pudieras ver como me ves a mí, ¿qué le responderías a esto? Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremenda responsabilidad, ¿no? Te miran y dicen: verdaderamente esta es una hija, un hijo de Dios. Verdaderamente me gustaría ser como ella o como él. Me gustaría tener lo que ella o él tienen. Porque mi vida está reflejando a Cristo. Ese es el nivel. Y quizás, como cuando medimos el nivel de aceite, lo estábamos por cambiar, está un cachitito nomás. Pues hay que aumentarlo, querido. Ese es el desafío de Dios. Nuestro nivel de vida tiene que alumbrar a Cristo en todo lugar y en todo momento. Este es el llamado de Dios al sacerdocio. Por lo cual Pablo dice: así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres que mostremos a Dios en todo lugar, en donde trabajamos, en donde estudiamos, en donde andamos. Porque somos aquellos que permiten que Dios trabaje en nuestras vidas y trabaje en la vida de otros. En la medida que yo permito que Dios trabaje en mí, voy a poder reflejar mayormente su gracia y su luz. En la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos y nos consagremos a Él, y acordate que consagrarte es que haya un cambio de posición y de uso. Ya tu lengua no sirve más para el chisme, para salir a barrer la barrera en la temprana y enterarte de todo el chisme del barrio. Vas a barrer la vereda, pero no vas a andar chismeando más. Vas a cumplir con tu trabajo y no vas a ser deshonesto. No porque no te ven, no cumplís con lo que tenés que hacer. Mi posición, mi vida, la vida de cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios, tiene que alumbrar de tal manera que otros puedan glorificarle a Él. Si no dejamos que Él trabaje en nosotros, hay algo que sí es cierto, es que no le vamos a poder agradar a Él, ni vamos a poder cumplir la misión. Porque necesitamos que Dios opere en nuestras vidas. El papel del sacerdote cristiano, como vemos, provee responsabilidad, pero trae bendición. Porque la bendición que trae en primer lugar es el acceso directo a Cristo. En segundo lugar, nos da lugar de pertenencia. Somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Y aunque mires a tu alrededor y por ahí decís, ay, es difícil, hermano. Sos parte de la familia de Él. Y Dios lo va a tener que trabajar y cambiar como tiene que trabajar y cambiar tu vida. O me puede mostrar alguno de aquí que es perfecto. A ver el perfecto que haya en la iglesia. ¿No es cierto que no hay? Vos también de vez en cuando dejás salir el indio, haces mala cara, te pones chinchudo. A veces no haces lo que tenés que hacer, vos también. Porque Dios llamó a su pueblo y está trabajando en nuestras vidas. Porque Él nos llamó al camino de santidad, que es un camino que se va perfeccionando día a día. Y en la medida que yo le dejo obrar a Dios, es cuanto más rápido comienzan a haber los cambios. Pero hay veces que hay alguno que es cabeza dura y no le deja hacer a Dios la obra y no permite que Dios le cambie. Pero perteneces a la comunidad de creyentes, al pueblo y al reino de Dios, y por consiguiente sos coheredero con Cristo de todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Dios derrama de sus bendiciones, pero también adjunta a ellas nuestro compromiso, nuestra consagración, nuestra rendición a Él. Por eso Él nos llama y dice, ustedes, cada uno, son reyes y sacerdotes, pero tienen que ser una nación santa, apartada para mí, que cumple mi palabra. Porque el cristiano que abraza la responsabilidad llega a ser digno de ser llamado rey y sacerdote. La pregunta es, junto con la bendición de Dios, ¿abrazaré yo
la responsabilidad de ser un verdadero sacerdote de Dios? Junto con las bendiciones de Dios, verdaderamente consagraré yo mi vida a Cristo para que Él pueda ser reflejado en mí. Dios te está esperando y espera una decisión de tu parte. Pero si quieres cumplir la misión, si quieres ser un verdadero sacerdote de Dios, un hombre y una mujer que refleje a Cristo, tengo que responder a este compromiso y responsabilidad de cambiar mi vida, de consagrarme a Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás y puedas pensar en esto. Dios te está llamando a un compromiso de vida. Te está llamando a que seas un cristiano que alumbre en todo tiempo y en todo momento. Pero es tu decisión. Pero quizás también estás aquí y quizás nunca antes le dijiste a Jesús: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados. Y si en esta noche todavía no diste ese paso y quieres permitir que Jesús venga a tu vida, Él perdone tus pecados y te dé el poder y la gracia de su Espíritu para vivir esta vida a la cual Él nos está llamando. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y si tú quieres, simplemente dile: Señor, yo creo, yo quiero entregarte mi vida. Y si lo haces, quiero invitarte a que puedas levantar tu mano. ¿Habrá alguien que quiere invitar a Jesús por primera vez en su corazón? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga allá arriba. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le quiere decir: Dios te bendiga? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Él está allí. Puedes bajar tu mano. Él ha venido a tu vida y dice la palabra que cuando hago esto, he nacido de nuevo. Y ahora te toca comenzar a crecer en Él y a comprometerte con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por cada uno de estos que ha entregado su vida a ti. Pero, Señor, cada uno de nosotros que un día ya lo hicimos, queremos ahora responder a tu llamado de ser verdaderos sacerdotes. Señor, gracias por todo lo que prometes. Gracias por todas las bendiciones que nos entregas. Gracias porque la misión no la tenemos que cumplir solos, sino por el poder de tu Espíritu. Pero, Señor, despierta en nosotros el rendir nuestra voluntad a ti y obedecerte. Señor, que cada día podamos reflejar tu imagen a aquellos que nos ven. Y declaramos tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.